Es un terrible y triste día para los ucranianos. Y no, no es ningún ataque, no tiene nada que ver con Rusia. Lamentablemente, Zelensky ha hecho que este país sufra consecuencias que van a ser muy difíciles de afrontar para los ucranianos y no tiene absolutamente nada que ver con la guerra. Porque ahora resulta que después de solicitar y rogar durante mucho tiempo dinero para lo que es enfrentarse a Rusia, a Vladimir Putin, pidiéndole dinero a Estados Unidos, pidiéndole dinero a los países de la Unión Europea, al Reino Unido. Ahora, ahora Zelensky hizo algo todavía peor, porque todo el dinero que le están enviando a Ucrania, todo ese dinero tiene que regresarlo en algún momento. Ahora, no solo está endeudado con los países en sí por toda esta ayuda militar, sino que como ya no es suficiente, ya todo el dinero que tiene Zelensky no es suficiente, pidió más, pero al Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente esta junta firmó un paquete de ayuda por 15.600 millones de dólares para este país. La aprobación final del primer préstamo de la institución que realiza a una nación que se encuentra en un conflicto militar. Que no digan que no hay favoritos, porque en este caso no se podría haber hecho este préstamo. Tuvieron que hacer cambios a sus estatutos, a sus reglas, para poder aprobar este préstamo. La Junta aprobó el préstamo a 4 años, de acuerdo con una fuente privada que dijo que no quería saber su nombre porque la información todavía no se hace pública, pero ya se realizó la firma con las personas que se encontraban en este momento. Ya se realizaron los cambios legalmente, solo falta publicarlos. Este préstamo es el más grande que ha hecho Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero del 2022, desde que se realizó todo este ejercicio militar tras la solicitud de los ciudadanos de origen ruso que se encuentran en esta zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, situada en el Donbass y Lugansk. Estas personas solicitaron la ayuda de Rusia porque habían sido maltratados, masacrados por los ucranianos durante años, desde que estalló un conflicto interno en el Donbass en el 2014. Aunado a eso, ahora casualmente este grupo de acreedores que apoyó el acuerdo sin precedentes para Ucrania, requería que el Fondo Monetario Internacional cambiara sus reglas de préstamo. Esto con garantías de que extendería la suspensión del pago de la deuda durante la duración del programa. Y ustedes dirán, ¿quiénes son estos acreedores? Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. ¿A quién le va a pagar Ucrania? A estas naciones. Más todo lo que ya le han entregado de armas, de recursos, de ayuda militar, de ayuda humanitaria. Todo, todo lo tienen que pagar. Y no lo va a hacer Zelensky, no lo va a sacar de su bolsillo. Por supuesto que no. Lo tienen que hacer los ciudadanos, los contribuyentes con sus impuestos. Tienen que pagarlo ellos. Y por lo menos ahora con este asunto del fondo tienen hasta 4 años para pagarlo. Estas naciones instaron a otros prestamistas bilaterales y privados a ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda de Ucrania, cuya economía también se ha reducido en aproximadamente un tercio después de todo este conflicto militar. El préstamo podría resultar costoso para el país debido a los recargos de intereses y los requisitos impuestos por el fondo. El propio Economist reconoció que esto iba a ocurrir. Aunque esta sea una suma enorme para el fondo, la edición apuntó que no es ni mucho menos suficiente para Ucrania, que necesita 39.500 millones de dólares más de lo que esperaba recibir de impuestos y ayudas.
todo este dinero necesita tan solo para este año, para seguir con el conflicto actual además. Por ello, pedir prestado al Fondo Monetario Internacional es más caro que a otros donantes. Como país de renta media, Ucrania debe pagar un tipo de intereses básico del 3.5%. Cada vez que recibe dinero, el fondo cobra otro 0.5% en concepto de gastos administrativos. Miles de millones extra tendrá que pagar este país. Además, debido al gran número de préstamos contraídos, Kiev debe pagar recargos que están diseñados para disuadir a los países de pedir al fondo más de lo que necesitan. O sea, que si ya están endeudados, ya no pueden pedir más, afortunadamente. Pero si ya cambiaron las primeras reglas de que no se puede dar un préstamo cuando un país se encuentra en un conflicto militar, como acaba de ocurrir precisamente, pues ¿quién no nos garantiza que el fondo va a volver a cambiar sus reglas para aumentar el préstamo para lo que es Ucrania? Para cuando este país reciba todo el paquete, los recargos habrán aumentado probablemente otros 3 puntos porcentuales en su factura de intereses nada más. En total, el gobierno ucraniano podría obtener un tipo del 7.5 u 8% de intereses a pagar por este préstamo al Fondo Monetario Internacional. Solo de intereses. Miles de millones de dólares tendrá que pagar cada uno de estos ciudadanos para poder cumplir esta deuda que hizo Zelensky. Aparte de ello, se destaca que todos los préstamos del Fondo Monetario Internacional van acompañados de recetas económicas que deberían ayudar formalmente al país prestatario a reembolsar su deuda. Pero las reformas más sustanciales de la organización suelen girar en torno a la contención del gasto, que no es una opción mientras Ucrania esté en conflicto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Ucrania sigue gastando dinero, no está guardando absolutamente nada. Zelensky recibe y gasta, recibe y gasta. Y como no hay esta contención, no tiene ese guardadito para poder ir pagando su deuda. Lo único que va a generar es que los intereses crezcan y los ciudadanos tengan que aumentar el pago de impuestos para poder hacer frente a esta deuda. Hasta ahora el fondo declaró que planea recomendar reformas fiscales, pero no especificó los detalles de estas. Dada su reputación de mano dura, cualquier paso en falso que haga Zelensky, su gobierno, podría resultar completamente desastroso para todos los ciudadanos. En teoría, los riesgos para la economía ucraniana deberían tenerse en cuenta en las pruebas de resistencia del fondo, pero según su análisis prospectivo, se desequilibrará fácilmente. Porque predecir el futuro de cualquier economía en colapso como lo que es la de Ucrania no es nada fácil. Aunado a esto, solo para recalcar, este fondo, este programa se dividirá en dos fases. En el primero, con una duración de 12 a 18 meses, Ucrania tomará medidas o debe de tomar estas medidas para fortalecer la estabilidad fiscal externa, de precios y además la financiera, incluida la eliminación del financiamiento monetario, lo cual va a ser muy difícil para esta nación porque Zelensky no sabe ni siquiera lo que está haciendo en Ucrania. Ha movido, ha quitado, hay personas que le han renunciado porque saben que Zelensky no tiene ni la más mínima idea de lo que hace. Entonces, si no puede tratar de gobernar un país, mucho menos va a poder pagar una deuda. En el caso de la segunda fase, pasaría a reformas más expansivas para reforzar la estabilidad macroeconómica y apoyar la recuperación y reconstrucción de la nación, incluso a la luz del objetivo de Ucrania de ingresar a la Unión Europea. Pero en el caso de este ingreso, lo que busca Ucrania es recibir recursos económicos de la Unión Europea, siendo miembro. Prácticamente tendría este respaldo económico, este respiro, pero no tiene nada que ver con la deuda que va a tener con el fondo. Esta deuda la tiene que pagar, quiera o no, tiene que pagar.
Y nuevamente, repito, este dinero no va a salir de los bolsillos de Zelensky, no va a salir de los bolsillos de los militares, no va a salir de los bolsillos de los funcionarios públicos que lo están rodeando, ni de las películas que está haciendo, no va a salir de los mensajes que publica en las redes sociales todos los días. No, este dinero va a salir de los bolsillos de los ciudadanos que están en Ucrania, los ciudadanos que quedan en Ucrania, porque la mayoría no va a regresar a este país que prácticamente está completamente destruido. No van a regresar todos estos ucranianos que se encuentran refugiados en otros países, que podrían tener hasta cierto punto mejores beneficios económicos, sobre todo, porque hay algunas naciones que recibieron a estos refugiados ucranianos cuando dio inicio el conflicto militar y ahora, por ejemplo, ya no los quieren cuidar. Ya después de un año es un gasto enorme para cualquier nación. Polonia fue uno de los primeros que se quejó y le exigió a la Unión Europea, porque él sí es miembro, le exigió a la Unión Europea que le pagara todo lo que le está dando a Ucrania. Para empezar, le sacó una lista, algunos precios un poco aumentados, pero le sacó una lista de todo lo que le está dando Ucrania, del apoyo que le ha dado, tanques, armas, municiones, comida, la ayuda que le está entregando a los refugiados, también la metió, como quien dice, en la cuenta a pasar por la Unión Europea. A ver quién también termina pagando esa otra cuenta. Y en este caso serían el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, que la mayoría de ellos están exigiendo a sus gobiernos que ya no entreguen ni recursos, ni municiones, ni nada que tenga que ver con Ucrania. Pero lamentablemente nadie los escucha porque estos líderes están pues bajo el yugo de Estados Unidos. Entonces sí es muy importante saber que de forma lamentable los ucranianos tendrán que pagar este nuevo préstamo porque no lo va a pagar Zelensky. Si ya se está anunciando, de hecho ya se está anunciando la huida de Zelensky, que podría terminar huyendo de Ucrania porque prácticamente ya perdió la guerra con todo este asunto de que estaría tomando el control Rusia de esta ciudad, Bakhmut, que era la primordial para lo que es la defensa de Ucrania. Quiere decir que Zelensky ya está preparando sus maletas para salir corriendo y con un nuevo bono de más de 15,000 millones de dólares. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.